cambia. Entonces hoy vamos a utilizar la J. A ver, hay alguien más que está. Empezamos entonces. Acá en la figura, se muestra en la figura un cuerpo y una línea o eje L sub 0. El momento de inercia de masa del cuerpo respecto a él, al eje L sub 0, se define como J sub 0 igual la integral de R cuadrado por el diferencial de masa. Este integral hay que evaluarlo a lo largo de todo M, de toda la masa. Ahora, pero este detalle, ¿qué es este R cuadrado? ¿Qué es el R? El R es la distancia perpendicular desde el eje al diferencial de masa. Aquí está. Desde el eje al diferencial de masa. Ya. Aquí empezamos con basas delgadas. El momento de inercia de una basa delgada. Determinaremos el momento de inercia de masas para una base recta y delgada respecto a un eje perpendicular, ahí está perpendicular a L, a la base, que pasa por su centro de masa o centro de gravedad. Sea L la longitud de la base, o sea, la longitud total de la base es L. O sea, a un lado L medios, al otro lado L medios. Y A es el área de la sección transversal. El área de la sección transversal. Supongamos que esta es una base de sección circular. Si lo vemos de frente, vamos a ver ese círculo, ¿no? Es el área de esto. Entonces, sabemos que el momento de inercia es igual a la integral R cuadrado por dm. Consideraremos un elemento diferencial de R aquí, de longitud de R, pero su área es la misma, es constante esa área. Un elemento diferencial de R a una distancia R medida desde el eje al elemento diferencial de masa. Ese es el R. Ahora, la densidad es la masa sobre el volumen. O en términos diferenciales, es diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Aquí despejo el diferencial de masa. Este va a ir a multiplicar aquí. Diferencial de masa es delta por diferencial de volumen. Pero el volumen de este elementito diferenciado, el volumen es el área por su longitud, que es el dr. Entonces, el volumen, diferencial de volumen, es área por dr. Entonces, eso yo lo voy a reemplazar aquí. Entonces, el diferencial de masa es densidad, área por diferencial de R. Esto reemplazamos en 1 aquí. A ver, hay gente que está queriendo. Entonces lo reemplazamos en 1. En este. Aquí tengo la integral, es integral R cuadrado por dm. ¿Ya? Pero el dm es delta área diferencial de R. La densidad es constante porque es de un mismo material la base. El área de la sección transversal también es del mismo espesor, toda la base. Entonces, el delta y el A son constantes y salen fuera de la integral. Aquí. Y queda el cuadrado de R. Ahora, este R hay que integrar desde menos L medios, o sea, desde aquí, hasta L medios al otro lado. Y aquí está. Integral de R cuadrado es 1/3 de R cubo. Aquí, mira. Lo evaluamos, límite superior menos límite inferior. Aquí tengo todo el desarrollo, simplifico y llego
sobre 12 delta A L cubo. ¿Y dónde está la masa ahí? Ahora, pero la densidad es masa sobre volumen, y el volumen es de todo, es el área por la longitud total de la base. Entonces, eso lo voy a reemplazar aquí. Ahí está. En lugar de densidad, masa A sobre L. El área se simplifica. Y un L se va con uno de estos. ¿Y qué queda? 1, 12 ml cuadrado. Y ahí está. El momento de inercia, entonces, de una barra de sección transversal constante, longitud L, respecto a una recta perpendicular que pasa por su centro de gravedad. No es el momento de inercia para todo, para cualquier parte, ¿no? Es para la recta que pasa por su centro de gravedad, por la mitad de la barra. Inge, una pregunta. ¿Ya? ¿Y la densidad solo nos sirve, o sea, para qué nos sirve la densidad aparte de que nos aparezca la masa de inercia? No. A ver, en algunos ejercicios, me dicen, por ejemplo, a ver, no son del mismo material. No son del mismo material. Por tanto, esa palabra correcta, para no decir densidad, es la misma, nada, dice, una barra homogénea, se dice. Entonces, cuando me dicen homogénea, me está diciendo que es del mismo material. Y si me dicen no homogénea, es de diferentes materiales. Las densidades cambian y para cada densidad hay una masa. ¿Ya? Ahora, en algún otro ejercicio, en lugar de la masa, me van a dar la densidad como dato. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que encontrar su masa, aplicando esta densidad es masa sobre volumen. Pues ahí es útil, ¿ya? Pero casi siempre el dato que me dan es la masa, casi siempre. Entonces, por eso es que se utiliza, y hay tablas en los libros, en función a sus masas, no a sus densidades. Pero ustedes saben que el asunto es hacerles pensar más a los estudiantes, y en lugar de masa me van a dar dato la densidad. Está bien, gracias. Así no te preocupes mucho de eso, no va a haber ningún problema. Ya, hemos hecho para una barra delgada que pasa respecto a una recta que pasa por su centro de gravedad. La longitud, barra delgada. Ahora, placas delgadas. ¿Qué quiere decir placa delgada? Que su espesor es uniforme también, eso hay que considerar. Placa delgada, espesor pequeño y uniforme. Porque podría ser el espesor también variable, pero la integral se me complica ahí. Dice, se tiene una placa homogénea de masa M, aquí está en el dibujo, y espesor uniforme T. El espesor de la barra es T. Encontraremos el momento de inercia respecto a los ejes X, Y y Z. Partiendo del momento de inercia polar. Partiendo del momento de inercia polar. Ya. Sabemos que el momento de inercia que pasa por el origen aquí, pero resulta que al hallar el momento de inercia polar,
Lo que estoy queriendo también es hallar el momento de inercia respecto del eje Z. El eje Z es aquí no se lo visualiza, pero es una recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Saliendo de la pantalla. Además, vamos a decir que esta parte es. Entonces, hacemos lo mismo. Si te vas a dar cuenta, siempre con la densidad, vamos, es la que me va a relacionar la masa con el área también. ¿Ya? Este es el momento de inercia. J respecto al origen o al eje Z, integral de R cuadrado por dm. Pero este R tiene que ser perpendicular al eje Y, o sea que el R en el dibujo es esto, que está ubicado a una distancia X a lo largo del eje Y, X, y una distancia Y a lo largo del eje Y. O sea, las coordenadas de este elemento es X, Y. Pero el R que se utiliza tiene que ser esta perpendicular al eje. También la densidad de masa el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial del volumen. Y el diferencial de volumen, en este caso, es T, el espesor, por el área. Y si estamos tratando este diferencial de área, va a ser T por el diferencial de área. Ese diferencial de volumen lo vamos a reemplazar aquí. O sea que la densidad de masa es densidad T por diferencial de área. Aquí está. Aquí está. Densidad T diferencial de área. Y eso lo voy a reemplazar en la integral. R cuadrado delta T diferencial de área. Nuevamente la densidad es uniforme, constante, homogéneo. El espesor también es constante, no cambia. En esas condiciones, estos dos salen fuera de la integral. O, si el espesor no fuera constante, este T no sale y hay que ver una ley de formación aquí. Ya, en este caso sí sale y queda R cuadrado por dA. Ver figura, dice, aquí está este. Es decir, R es la distancia desde el eje Z hasta el diferencial de área. Ahí está. La integral es el momento polar de inercia J sub 0 del área de la sección transversal de la placa. Por tanto, también sabemos, porque hay que relacionar, el momento de inercia polar es la suma de los momentos de inercia respecto a los ejes X y Y. Aquí no es la excepción. El momento polar es la suma de los dos momentos de inercia. ¿Por qué? Porque este R cuadrado, si me fijo en la figura, es la hipotenusa. Y la hipotenusa R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Y eso lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Salió la densidad y T, y queda integral R cuadrado por dA. Pero este R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. El diferencial de área multiplica los dos y aparecen las dos integrales. Pero esta integral es I, es el momento de inercia respecto del eje Y, es este. Y el otro es el momento de inercia respecto del eje X. O sea, esta integral es el I y E. Y esta integral es I X. Vean la notación. I, porque es de área, no es de masa. Pero también dice, la densidad es masa sobre volumen y el volumen es área por T. Entonces lo voy a reemplazar aquí.
En lugar de densidad, masa sobre A por T. Este T se simplifica. Con este T me queda masa sobre el área total. Entonces, esa masa área total multiplica las dos integrales. Aquí está, aquí está. Ya. Entonces, el J respecto al eje X es masa sobre área integral y cuadrado de A. Pero este integral y cuadrado de A es el I respecto al eje X. Y aquí está la relación, ¿ya? El momento de inercia de masa respecto del eje X no es otra cosa que multiplicarle al momento de inercia geométrico por la masa y dividirle entre el área total. Entonces, hay más tablas de momentos de inercia geométricos que de momentos de inercia de masa. Pero eso facilito se lo transforma, multiplicándole por la masa del cuerpo dividido entre el área total. Y lo mismo pasa con el Y. El momento de inercia de masa respecto al eje Y es masa sobre área integral X cuadrado de A. Pero este integral es el I. Entonces tendría masa sobre área por I. En ambos casos hay que multiplicar la masa total dividido entre el área total. Y eso es, donde IX es el momento de inercia del área de la sección transversal de la placa. Y el Y es el momento de inercia del espectro. Lo mismo. Ejemplo. Ya. Se tiene una placa homogénea delgada, de espesor uniforme y masa M. Determine el momento de inercia de masa respecto del eje X. Respecto del eje X. ¿Ya? A ver, luego voy a comparar, pero haré como si es masa nomás. Entonces, el momento de inercia másico, si quieren, respecto al eje X, sería masa sobre área por IX. O sea, el momento de inercia respecto al eje X. La masa, no hay problema, lo voy a determinar luego. El área de un triángulo rápido. Esto es lo que quiero hallar, el IX. IX es integral Y cuadrado por DA. ¿Ya? Pero el Y, primero, el diferencial de área, vean, yo estoy eligiendo aquí una franjita horizontal, ¿no? Porque les decía, si me piden respecto al eje X, la franja que sea paralelo al eje X, aunque en algunos casos sea más complicado integrar. Ya, pero esto yo ya lo he integrado aquí arriba. Y seguro podría utilizar eso nomás. Aquí está. Pero aquí lo he hecho con franja vertical, porque la franja vertical es más facilita para ese caso. De todos modos, aquí lo hago para la misma figura, pero utilizando franja horizontal. Entonces, ya, el diferencial de área, el diferencial de esta franjita es la longitud de este. ¿Y cuánto vale este? Resulta que hasta aquí es B. A este B le tengo que restar este X de la recta. Entonces, la longitud va a ser de aquí a aquí, es B menos X. Ese es el lado. Y el espesor es de Y. O sea que el área de esta franjita es
B menos X por DY. Y eso está aquí, que reemplaza al BA. Ya. Ahora, este Y, primero, ¿qué tengo? ¿A qué variable tengo? Porque aquí tengo Y y tengo X. ¿A qué variable tengo que integrar? A la Y. Aquí está el Y. Entonces, la otra variable, en este caso el X, tengo que expresar X como función de Y. Y para eso necesito la ecuación de esta recta. Porque ese es el X de esa recta. Y el X de esa recta, primero, Y es pendiente por X. De ahí despejo el X. BH por Y. Y este X es lo que yo voy a reemplazar aquí. Aquí está, lo reemplazamos. Ahora, este Y cuadrado multiplica los dos. B Y cuadrado como un denominador H por H. Aquí está BHY cuadrado menos BY cubo BY cubo. El H del denominador es constante, sale afuera. Arriba puedo factorizar un B, también sale afuera. Y esto integro. Es fácil. Este es 1/3 HY cubo y este es 1/4 Y cuarto. Aquí está. Límite superior, límite inferior y simplificando y tengo lo mismo que habíamos obtenido ahí arriba. Ahora, a este integral o a este valor he encontrado este IX. A este, que es 1/12 BH cubo, le tengo que multiplicar por la masa sobre el área. Ah, pero a mí no me han dado la masa. Bueno, ni modo. El área. El área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura. 1/2 BH. Entonces aquí estoy haciendo M, según la fórmula, el J es M sobre A por el IX. Y el IX que he obtenido es 1/12 BH cubo. Pero el área es 1/2 de la base por la altura. Aquí está. Es reemplazado. El B se va a ir con B. Este H se va a ir con uno de estos. Este 2 simplifico y aquí queda 6, ¿no? Mitad, 6. Entonces, queda 1/6 M por H cuadrado. Ahí está. Vean, el momento de inercia de esa misma figura, el I es 1/12 respecto al eje X, el geométrico, y el de masa es 1/6 de la masa H cuadrado. Hasta las unidades cambian. En el geométrico las unidades son L a la cuarta, o sea, longitud elevado a la cuarta. Y aquí no, es kilogramo por longitud al cuadrado. Las unidades de momento de inercia de masa. Ahora, todo lo que hemos visto acá adelante, el teorema de Steiner, todo eso, igualito sirve aquí. Entonces aquí yo tengo una figura compuesta. Tengo una barra así, es una sola barra doblada, ¿no? Una barra así, horizontal, y otra barra inclinada. O sea que este ejercicio yo lo puedo descomponer en dos. O sea, aquí podría haber hecho lo siguiente. O sea, el momento de inercia total va a ser el momento de inercia 1 más el momento de inercia 2. El momento de inercia es primero de esta barrita.
más el momento de inercia de la otra vasija. Son dos. Entonces, porque así de uno dobla, ya. Entonces, dice, la base delgada mostrada en la figura se encuentra en el plano XY. Su masa es de 6 kilogramos, de todo. Y el material es homogéneo, entonces me está diciendo que es del mismo material. Determinar el momento de inercia respecto al eje Z, o sea, respecto al origen, prácticamente. Me da la masa total, pero de esta parte cuánto es su masa y de esta cuánto es su otra masa. Entonces, esta masa total lo divido entre toda la longitud de la barra. Y aquí dice que esta barra inclinada es de 2 metros y esta barra aquí es de 1 metro. No lo he colocado ahí, de 1 metro. Entonces, la masa por unidad de longitud es 6 sobre 3, 2. Ya. Entonces, la masa de esta barra 1 es longitud 1 por 2, 2. Entonces, la masa 1 es 2 kilogramos. Y la masa 2 va a ser el restante, 2 por 2, 4. Entonces, yo ya tengo la masa 1 y tengo la masa 2 de las dos masas. Ahora, primero para esta barra, J1 es R cuadrado por dm, pero la densidad es masa sobre volumen, diferencial de masa, diferencial de volumen. Y el volumen es AdR. AdR. Entonces, despejando diferencial de masa, densidad área dr, lo reemplazo aquí en lugar de dm. La densidad y el área constantes salen fuera, queda r cuadrado por dr. Integro. R cuadrado es 1/3 de r cubo, su integral. Y de ahí tengo el J1, 1/3 densidad por área. Pero para la barra 1 seguimos. La densidad es la masa 1 por su volumen 1. La masa 1, su volumen es área por longitud. La longitud es 1. Entonces quedaría la masa 1, 2 y el área A. Y lo reemplazo aquí en el delta. 1/3, 2 sobre A por A. 2 se va a ir con 2 y me queda 2/3 kilogramos por metro cuadrado. Para la barra 2, la barra 2, J2, R cuadrado por dm. Nuevamente, dm es densidad, área por dt, densidad y área constantes salen fuera y aquí queda dr por t. ¿Qué es el t aquí? Vean en el dibujo. ¿Ya? El t es la distancia de un extremo a un elemento diferencial, de longitud diferencial de t. Y es ahí donde aparece el t. Ahora, el r, ¿qué tiene que ser? Es la distancia perpendicular trazada desde el eje al elemento diferencial. El eje Z, la distancia perpendicular, es esta recta. Esta es. Así que ese R tengo que hallar. Y aquí está el dibujito. Esta distancia de aquí a aquí es 1. Esta. Y esta distancia de aquí a aquí es el T. El ángulo que forman es 130, porque aquí me da 50. Su suplemento sería 130. Teorema de cosenos. R cuadrado, y aquí tengo el R cuadrado, 1 más T cuadrado más 1.28T. Ese R cuadrado ahora lo voy a reemplazar aquí. R cuadrado.
Ahí está, por dt. Y estoy integrando a las t's. ¿Y las t's de dónde varían? T se mide desde aquí, desde 0 hasta 2. De 0 a 2. Bien. Íntegros, por suerte, son integrales sencillas. Reemplazo límite superior, límite inferior. Bien. Aquí llego a esta expresión y nuevamente la densidad es la masa 2 por su volumen 2. La masa 2 es 4 y el volumen es el área por la longitud. O sea, y la longitud es 2A. Simplificando, queda 2 sobre A. Eso es lo que lo reemplazo en lugar de densidad. Área se va con área y me da 14.46 kilogramos metro cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el momento de inercia de todo? La suma de los dos. Y la suma de los dos me da 15.13. Aquí le faltan cuadrados, tienen que ser estos metros. ¿Preguntas? Yo tenía una consulta, Inge. Ya. Inge, ¿por qué al momento de calcular el diferencial de masa de la segunda figura, la que está vertical, por qué fue necesario que calcular el ángulo, Inge? Si es que solo estamos midiendo de la barrita, no está conectada con la grande. ¿Cuál está? De este ejercicio. Sí, Inge, de la barra que está abajo. Ya. A ver, tu pregunta es, esta barra es así doblada, pero trabajar así con barra doblada es más complicado. Lo que hay que hacer es descomponer en figuras regulares. Y esta figura yo lo puedo descomponer en la suma de esta barra más esta barra. Eso es lo que estoy haciendo. Claro, Por eso he hallado el momento de este momento de inercia de esta parte respecto de este eje. Y luego el momento de inercia de esta barra también respecto de este eje. Y la suma de los dos momentos de inercia es el momento de inercia total. A ver, concretamente, ¿cuál es tu pregunta? Porque no te he entendido muy bien. No, Inge, a lo que me refería era, ¿por qué fue necesario calcular el ángulo? Claro, si estamos calculando la barra que está vertical, o digo horizontal, ¿verdad, Inge? En que en este segundo estás inclinado. No es lo mismo, por ejemplo, si fuera vertical, fuera a 90 grados, es decir, si la barra fuera así, es otro momento de inercia. Si la barra fuera así, otro momento de inercia. Si la barra fuera así, otro momento de inercia. Influye el ángulo. Influye el ángulo. Ya, gracias, Inge. Este dato que me dan es... Entonces, el que yo necesito es esto. Para aquí, para el triángulo. 180 menos 50, ahí están los 130. Listo, Inge, ya me quedó más claro, gracias. ¿Saben? Esto también podía haberlo resuelto haciendo el geométrico nomás, ¿ya? Respecto a su centro de... Aunque no, pero puedo hacer el geométrico por Steiner. De las tablas obtengo el momento de inercia de cada una de estas dos respecto a su centro de gravedad. Y por Steiner lo llevo a este punto O al eje Z. Una vez que he llevado por Steiner los dos, entonces sumo, igualito tiene que salir. Igualito tiene que salir. Ya, jóvenes, ahí termina todo. En realidad, yo siempre digo de que no hay nada mejor que las clases presenciales.